Okay. Esto es de tarea número 2. Paso 1, Salmo, escoge tu pasaje, Salmo 23, 1 de Corintios 13, Efesios 6, Lamentaciones 3, y hay varios pasos. Usa esto durante esta próxima semana. Y el último paso 10, muy importante, después de hacer los otros pasos, paso 10, ¿qué piensas tú que la gente necesita saber de este pasaje? ¿Y qué quieres que la gente haga con el conocimiento que les das? Esto es aplicación. Queremos que la gente, que haya una aplicación en el mensaje. Y la última parte, ¿por qué debe la gente hacer lo que les has instruido a hacer? Entendimiento. Los 3 puntos. Quieres dar la información, hacer la aplicación y esperas dar suficiente información para tener entendimiento de cómo aplicarlo. Sigue estos, llena estos 9 pasos, que el Espíritu Santo te guíe. No estoy pidiendo que escribas todo un sermón todavía. No te preocupes tanto sobre esta tarea. Lee el pasaje que escoges y después simplemente llena esta hoja y después te daremos más instrucciones en cuanto a hacer el mensaje. Bien, ¿listos para parte 2? Ok. Hablando de tener la vista alta de la predicación. Nehemías 8. Cuando tú ves una gran necesidad de reedificar el muro y el templo, ¿quién es la persona central aquí de lo que va a suceder? ¿Nehemías o alguien más? ¿Quién es la clave para reedificar el templo y el muro? Nehemías, gran administrador, buena visión, humilde, confesó su pecado y los pecados de la gente. Pero la persona que fue la clave por todo lo que sucedió en Nehemías y en Esdras fue Esdras. ¿Y quién era el pastor de Esdras? ¿Sabes? ¿Quién? Muy bien. ¿Cómo sabías eso? ¿Alguien te dijo eso? Jeremías, un hombre de la palabra. Yo hallé tus palabras y las comí. Jeremías tuvo alto vista de la predicación. El rey de Inglaterra una vez dijo a Andrew Melville, necesitas parar de predicar la Biblia. Necesitas pararlo. Porque si no paras de predicar la Biblia, te voy a ahorcar. Melville le miró y dijo, bueno, si yo muero y mi cuerpo se pudra en el aire o en la tierra, no importa, voy a predicar. Y me gusta esto. Él no fue intimidado por nadie. Pero en Nehemías 8
con la reconstrucción del templo y después de 70 años en Babilonia, solamente 3% de los judíos volvieron. ¿Has pensado en esto? 97% de la gente de Dios decidió quedar en Babilonia. No iban a viajar con el hombre del libro, sino no es más conveniente aquí. Podemos adorar a Dios aquí, ¿por qué ir a Jerusalén? Y solamente 3% fue con Esdras. Escriba y sacerdote tenía los dos oficios. Esdras. Pero Nehemías 8, ¿qué es lo que va a ser la motivación? Dice verso 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿No es grande esto? Como un solo hombre se juntó todo el pueblo en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, ¿qué hacer qué? ¿Qué debe traer? La revista cristiana, la música, ¿qué? La materia para construir. No, que debe traer el libro de la ley de Moisés. Torah, doctrina, la doctrina de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Mensaje de 6 horas, leyendo la Biblia por 6 horas, es mucho, ¿no? Wow, ¿no sabe que tenemos que trabajar? ¿Que hay cosas que hacer? ¿No sabe que hay un partido de fútbol? No, él leyó el libro. Y dice que en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Atentos, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y ahí en verso 4 y en verso 7 hay un grupo de hombres, aparentemente como 14 hombres, en cualquier lado del púlpito. Y abrió en verso 5 el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. A veces nosotros decimos, vamos a leer la Biblia, pónganse de pie. ¿De dónde viene eso? De aquí. Y la gente estuvo de pie, estuvo atento, y bendijo entonces Esdras a Yahvé, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Una apreciación para el libro. Y verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahvé, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es la vista alta de la predicación. Hay mucho que hacer, pero es el hombre que tiene el libro que va a motivar y hacer la diferencia. Es la iglesia con el púlpito y la vista alta de la predicación, no la vista baja de la predicación. Gente dedicada a esto y siendo entrenado en eso. Hechos 7, no vamos allá, pero Esteban predicó al Sanedrín. ¿Puedo dar una tarea a la clase? No, es algo para tu vida personal.
Ve en Hechos 7 cuántos capítulos, cuántas porciones de la Biblia puedes conectar a Hechos 7, al mensaje de Esteban. 48 pasajes. Él cita a uno y cita a otro y a otro. Hay referencias a 48 porciones en las Escrituras en el mensaje de Esteban. ¿Por qué quisieron matarlo? ¿Por qué estaban enojados? Dijeron, vamos a terminar con él. Y uno dice, bueno, por eso no quiero ser hombre del libro. Gente me quiere matar. Hombre del libro. ¿Qué fue? ¿Pastor o diácono? Fue diácono. Predicó un mensaje y murió. Interesante, ¿no? Un ministerio de un mensaje y se fue. Míralo, esa porción, y síguelo, estúdialo. Lee lo que dijo. Y lee y mira allá en el Antiguo Testamento a las porciones que él citó. Y ellos fueron realmente, ellos podían ver que lo que él estuvo diciendo fue escritural. Fue toda la Biblia. Penetró en sus corazones. Fue la alta vista de la predicación. No esa vista baja como muchas iglesias tienen hoy, sino la vista alta de la predicación. O iglesias que tienen una vista alta de la predicación, tal vez no van a ser muy populares. No van a tener las multitudes. Porque mucha gente no quiere oír. Jesús dijo, ¿esto les ofende? ¿Están ofendidos? Vista alta de la predicación. Vista alta de la predicación. Es increíble. Esteban, citando la palabra de Dios. Jonás, ahora, Jonás capítulo 3 y verso 2. Hay algo grande aquí en el libro de Jonás. Jonás 3, verso 2. Verso 1. Vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás diciendo, ¿no eres alegre de que Dios llama la segunda vez? Algunos de ustedes, para ser predicadores, van a tener que pasar tiempo en el estómago del pez, ¿no? ¿Sabes cómo es estar allá? ¿Cómo se huele allá adentro? Y el pez lo vomitó en tierra. ¿Has intentado huir de Dios, alguien aquí? ¿Has intentado huir? Él intentó huir. Dios dice, yo voy a estar donde estás. Y cuando tú llegas, voy a estar yo. Y voy a llamarte de nuevo. Mucha gente corre y huye de la predicación, de pastorear, ser evangelistas, ir a la China para dar la palabra de Dios a la gente. Esta historia lo he contado antes. Nosotros solíamos llevar Biblias a la China cuando era ilegal. Y siempre nos dijeron, no hables con nadie, que ninguno vea una Biblia, no evangelices. Estuve escuchando esto y diciendo, bueno, y mi hermano y yo tuvimos 80 Biblias. Tuvimos Biblias en todo lugar, sobre todo en nuestros cuerpos.
y estuvimos cruzando la frontera. Y el hombre, el oficial, me dijo, ¿tienes Biblias? ¿Tienes la Biblia Santa? Y yo dije, no tengo. Tuvimos una maleta y escondida en la maleta habían 60 Biblias. Y él dijo, pero cristianos no deben mentir y tú tienes Biblias. Y yo dije, bueno, no, tú me preguntaste si yo tuve una Biblia y no, yo tengo 80 Biblias. Mi hermano dijo, ustedes no van a llevar estas Biblias. No van a llevar estas Biblias. Estas Biblias son para la gente. Y él vivió en China. Él enseñó en China y usó la Biblia para enseñar. Tuvo 100 estudiantes de inglés, ¿no? Pero enseñó inglés con la Biblia. Un poquito extremo, ¿no? Enseñó inglés con la Biblia. Y miles de Biblias llevó. Y no me acuerdo en qué ciudad. Guangzhou, creo. Pastor Josie Marian está allá ahora. Pero tuve 2 parlantes grandes y predicamos. Y había 10,000 personas escuchando en la estación de tren. ¿Qué estaban escuchando? Predicación. Predicación funciona en China. Ahora sí te puedes meter en problemas y estar en prisión por unas décadas y nadie te ve. Pero eso no sucedió. ¿Sabían que el pastor Ben, su esposa, murió y fue misionero a China, predicador en China? Necesitamos gente para predicar. Predicar lo que China necesita es la predicación. Pero dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Predica lo que yo te digo. No prediques todo lo que tú piensas. Predica lo que yo te digo. Es interesante. Tal vez irás a la India y tendrás que predicar la Biblia en la India. Predica lo que yo te digo predicar. Y tal vez no es la cosa popular. Y que tal vez la gente no es alegre de oír lo que estás predicando. Tal vez. Pero predica lo que yo te digo. En Gálatas 1, Pablo dice, si tú predicas otro mensaje, otro evangelio, del evangelio que yo te he predicado, que sea anatema. Anatema significa que cualquier cosa que haces es devotado a la destrucción. Cualquier cosa que hago que no es guiado por Dios es devotado a la destrucción. Si no es gracia, no tiene efecto. Predicamos la palabra de Dios, Romanos 10:17.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe, por la predicación. Predicación anima fe. En 1987, el mensaje que el pastor predicó, y eso afectó mucho mi vida. Un hombre que había perdido todo, pero eso animó mi fe. Salmo 16. En 1986, un hombre de Dios, Pastor Stevens, predicando Salmos 8 y 9, acerca de que en su presencia hay gozo, y esa predicación cambió mi vida. Predicación cambia vida, cambia vidas. Y uno dice, sí, y de repente la persona es transformada y cambiada. Y esto ha sucedido aquí. Ustedes han oído algo que les hizo asistir al Instituto Bíblico. Y algo que les hizo saber, quiero seguir a Dios. Alguna forma de predicación. Alguien comunicó, alguna forma de predicación sucedió y tú tomaste una decisión. La predicación de la palabra de Dios. Yo sabía cuando oí la palabra. Fe viene por el oír. ¿Oír qué? ¿Oír las noticias? ¿Oír las noticias? ¿Oír los eventos de este mundo? ¿Oír música? No. Nosotros tal vez mucha gente no disfruta eso de la predicación, pero es la predicación de la palabra de Dios. El diablo odia la predicación. Estuve predicando en Togo una vez y un hombre llevó una roca grande. Y algún otro lo paró y la roca se cayó en su propia cabeza. Estuvimos predicando. Estuve predicando una vez y un hombre vino y estuvo hablando detrás de nosotros, atacándonos, y yo le dije, para o te voy a golpear. El diablo quiere pararnos de predicar. El diablo haría cualquier cosa para estorbarnos de recibir la predicación o de predicar. Yo no voy a perder una reunión en la iglesia por ver el Super Bowl, un partido de fútbol, o por el clima. Nosotros venimos para oír la predicación y produce fe. ¿Y qué dice la Biblia sobre la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿No te gusta escuchar los viejos mensajes? ¿Cuántos de ustedes han oído el mensaje de Pastor Stevens sobre la máquina que mueve la tierra? Fue predicado en los 70. Solamente 5 de ustedes lo han escuchado, ¿no? Escucha ese mensaje de la máquina que mueve tierra de Dios. Filipenses 1. Vamos allá.
hay grandes versos en cuanto a la predicación. ¿Qué hizo Pablo cuando fue a Filipo? ¿Se involucró en la filosofía griega? Grecia. Cada vez que predicábamos en Grecia, tuvimos oposición de los sacerdotes de la iglesia ortodoxa allá. Cada vez que predicamos, vino la policía, los sacerdotes vinieron, fue como una guerra, no sé si es así ahora, tal vez cosas han cambiado, no sé. Pastor Speedy está en Chipre. Pero el ataque contra la predicación. Si vamos a cantar, la gente aplaude, pero predica la Biblia. Mucha gente está muy entusiasmada sobre la música, pero cuando viene a lo de la predicación no está. ¿Qué sucede? Demonios odian la predicación. Demonios odian la predicación. Cada vez que el Hijo de Dios predicó, los demonios estaban allá. Una vez estuve predicando en un pueblo. Una mujer vino flotando. Y yo me di cuenta que hay oposición a la predicación. Fueron demonios. Ella no estuvo en la tierra, estuvo en el aire. Entonces yo comencé a predicar la Biblia, Mateo 4, 8, 10 y 11. Y se cayó. Y no la levanté tampoco. ¿Por qué esas manifestaciones? ¿En contra de qué? En contra de la predicación. Si yo estuviera cantando la canción, no Kumbaya, nada sucede. Pero predicación, es increíble. Muchas veces en África el púlpito fue atacado mientras predicábamos. Gente vino contra el púlpito y la predicación. ¿Qué sucede? Una persona gritando. Una mujer vino el otro día en la iglesia de Pastor Sam. Bueno, hazla salir. Ella está interrumpiendo la ofrenda, la música. No. Fue quieta durante las canciones. Una vez en Uganda, 2 hombres vinieron mientras estuvimos predicando y tenían algunas creencias extrañas acerca de su profeta. Y comenzaron a gritar mientras estuve predicando. Pero estuvo conmigo un boxeador y fue guardia de seguridad. Y se paró él con su escopeta y ellos se huyeron. Él protegió la predicación de la palabra de Dios. Es asombroso. El enemigo odia la predicación. Ok, estás salvo, pero si vas ganando almas, voy a dar pruebas. Estás predicando a gente perdida, entonces el diablo ataca eso. Una iglesia que evangeliza con un gran énfasis puede tener
problemas, sí, pero Dios les va a guardar. ¿Qué haces cuando tocas la puerta? ¿Qué dices? Hola, estoy aquí para hablar de deportes. No, estoy aquí para predicar la palabra, segundo de Timoteo. Predica la palabra. Instes en tiempo y fuera de tiempo. Cuando es conveniente y cuando es inconveniente. ¿Qué quieres tú? Quiero hablarte de Cristo. Sal de mi casa, dice un hombre en Baltimore. Me dijo, tuvo una botella de alcohol y él me dijo que yo no debía entrar donde su propiedad. Y estuvo maldiciendo a Jesús. Y yo dije, esto es interesante. Entonces, levanté mi mano. Y él dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, cuando llegas al infierno, saluda al diablo. La próxima semana, cuando volví por allá, él estuvo allá y se sentó y escuchó la palabra. La predicación que Dios me dio para él fue, saluda al diablo cuando llegas al infierno. Y la próxima semana fue diferente. Ese hombre lo necesitaba. Predicación. Predicar la palabra. ¿Cuántos de ustedes han oído el nombre de Curly Owens? Ese hombre se paró en un restaurante lleno y dijo, perdón, escucha, tengo algo que decirles a todos. Se paró en el restaurante y dijo, él diría, él dijo a un hombre de básquet, predicando en todo lugar. Hubo un hombre en la iglesia en Springfield, un hombre que mató gente. Curly estuvo allá. Y él dijo, tú, ven aquí. Tú vas a ser salvo. Y el hombre vino. Drogas, cigarrillos, balas. Y Curly dijo, vas a ser salvo. Y lo que sucedió a ese hombre es que realmente fue salvo. Curly fue ¿qué? ¿Qué fue Curly? Predicó 40 días en Lenox, Massachusetts. ¿Qué es? Predicación. 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 Hechos 2, 3, 4, 5. Pedro tenía temor, tenía miedo de predicar, tenía miedo. No conozco al hombre, pero ¿qué dice? ¿Qué hace en Jerusalén Pedro en Hechos 2, 3, 4, 5? Está predicando en Jerusalén. El mundo islámico necesita predicadores. Predicadores, tal vez mueras. No hay nada malo con eso. ¿Qué hay de malo con morir para Cristo? Predicación. 1 Corintios 9 habla de la predicación. He sido llamado a predicar.
1 de Corintios 9. Hechos 5:42, predicando todos los días. Lucas 4:18. El Señor me ha ungido para hacer ¿qué? Para hablar de la política. Para hablar de la política en cierto país. Para hablar de esta cosa o de la otra cosa. No, predicar el Evangelio. Estoy ungido para predicar. Mateo 4:17, predicación. Eclesiastés 1 y 12:3, la predicación. Salomón es llamado el predicador. Vanidad de vanidades. Todo lo demás es vanidad. Fuera de la predicación, todo lo demás es vanidad. Puedo ser predicador en cualquier cosa que hago. Soy predicador primero y soy hombre de negocios segundo. Soy predicador primero y padre y esposo segundo. Soy predicador. Y tú eres también predicador. Y ustedes, las mujeres, aquí también. Sí, predica. Tú puedes hablar con gente acerca de Cristo, predica. Segundo de Timoteo 4, 1-7. El misterio de la predicación. El misterio de la predicación. Filipenses 1. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Tal vez hoy muchos evitan la predicación porque se meten en problemas. Ahora, no vayas a desobedecer la ley necesariamente, a menos que uno dice no predicar. 1982 en Yugoslavia, predicando. Y yo dije a mi esposa, hey, estamos juntos aquí en Yugoslavia. Y ella dijo, pero estamos aquí para predicar. En Bulgaria, en 1982, 30 personas estuvimos en la cárcel por predicar en Bulgaria. Estamos hablando de 1982. Fue comunista. Tenían cámaras en todo lugar, mirando todo. Filipenses 1. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y después él dice, los en la casa de César te saludan. ¿Por qué? Él está predicando. Y muchos de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Y qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Tenemos la vista alta de la predicación. Gracias, Dios. Bendice nuestra noche. Bendice, Pastor Schaller. Que le dé refrescura. Bendice esta clase, que seamos clases de predicación en el nombre de Jesús. Amén.